Pero bueno, para eso ya estamos hablando con Ricardo Rubial, quien es politólogo. Hola Ricardo, te saluda Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Todo bien. Acá con mis compañeros estábamos hablando un poco del año electoral acá en la mesa de lo que fue el 2015, pero bueno, ¿qué balance te merece a vos lo que pasó este año? Bueno, lo que pasó este año tenía la característica de ser un año electoral frente a, a las condiciones y circunstancias en las cuales se daba el año electoral. Por un lado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había cumplido 2 mandatos, que está terminando el segundo mandato, no tenía posibilidad de reelección, y eso abría un escenario, digamos, de interpelación, de definición y de definición de cómo el Frente para la Victoria iba a encarar su año electoral, partiendo del cargo más importante, que el cargo de presidente. También estaba la elección en los distritos y también estaba la elección a gobernador en la casi totalidad de los distritos, sobresaliendo siempre la provincia de Buenos Aires por su importancia electoral. Esto fue lo que caracterizó, digamos, el año político, de qué manera la fuerza de oposición se reconstituye, o sea, la principal oposición al Frente para la Victoria, digamos, a lo largo de los 12 años tuvo distintas características. Hubo una alianza de centro-izquierda, apoyada por Carrió en su momento. Hubo una ruptura de esa alianza y la constitución de una nueva alianza, pero ahora hacia centro-derecha, también teniendo a Carrió como autor intelectual, digamos, de la misma. Y bueno, esta alianza de centro-derecha es la que había logrado triunfar en forma consecutiva en la ciudad de Buenos Aires, tenía escasa presencia territorial y avanzó en una alianza no peronista con el radicalismo, y no admitiendo ninguna posibilidad, inclusive la posibilidad en algún momento de que el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, pudiera aliarse a esta alianza denominada Cambiemos, que finalmente gana la elección nacional, la elección presidencial, por muy escaso margen, hace pocos días. Entonces, este es el escenario político, termina con un oficialismo que pierde por muy poco y una oposición que aparece victoriosa, bastante nueva, bastante con poco rodaje de la política, pero alrededor de la figura de un hombre que fue reelegido como jefe de gobierno porteño y que es el líder de la alianza, o por lo menos el líder del PRO, que es el eje principal de la alianza. A partir de ahora se abren nuevos escenarios en la Argentina, interesantes, curiosos, en los cuales cada uno de los sectores, tanto el oficialismo que va a asumir el 10 de diciembre como la oposición, que hoy es el oficialismo, ambos dos van a tener que, por un lado, la alianza Cambiemos y el presidente Macri va a tener que ir a la acumulación de poder, a la búsqueda de la acumulación de poder, y en el caso del peronismo, kirchnerismo, tendrá que ir a la reconstitución y afianzamiento, eso puede haber algún debate al respecto, afianzamiento de lo que yo llamo el matrimonio, que fue muy efectivo en los 12 años entre el peronismo y el kirchnerismo. ¿Cuáles crees vos que fueron los puntos altos de la campaña de Mauricio Macri? Porque recordemos que a principio de año no se creía que pudiera llegar a ser presidente, estaba mejor posicionado Daniel Scioli, y después de la primera vuelta es como que la tendencia cambió y finalmente se terminó ganando Macri, está bien por 700.000 votos, que es una diferencia muy exigua, pero dio vuelta la tendencia. Sí, en realidad son dos cosas. Una es la elección general, que gana Scioli por una diferencia de 2,5 puntos, y otra es el balotaje. Nosotros, digo los analistas, los que hacen mediciones, la clase política, todos los que pertenecen a la élite, vinculados a la élite política, a la política, sabíamos que la segunda vuelta era el peor escenario para
para el oficialismo. Esto lo sabíamos. Con diferencias, inclusive hasta último momento, mayores a la que realmente ocurrió. Pero sí sabíamos que la segunda vuelta era el peor escenario para el kirchnerismo, el peronismo. Sabíamos también que había una ventaja de Scioli en la elección general como candidato a presidente, aunque el clima general que había, inclusive las mediciones, muchas o casi todas, inclusive las que tenía Macri, le daban a Scioli una diferencia mayor a la que realmente obtuvo. Esta diferencia, para mí, y esto yo lo escribí en unas notas, para mí la derrota del balotaje ya precipita, el balotaje precipita lo que ya habíamos visto el 25. El 25 había ganado el Frente para la Victoria, pero había sido una victoria casi con característica de derrota, porque se ganó por muy poca diferencia a nivel nacional, y además porque se había perdido la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el escenario que quedó después del 25 fue un escenario más de derrota que de triunfo de parte del oficialismo, y un escenario más de triunfo que de derrota de parte de la Alianza Cambiemos. Esto se finalizó realizando en la segunda vuelta. ¿Por qué nosotros decíamos que la segunda vuelta, nosotros y muchos colegas, hace mucho tiempo, decíamos que la segunda vuelta era el peor escenario? Porque indudablemente captábamos una necesidad de parte de la mayoría de la sociedad de cambio, y no sabíamos de qué manera podía Scioli constituir los dos ejes, la continuidad de Cristina y al mismo tiempo el cambio. Eso era resultado bastante difícil, bastante complejo, resultó difícil y complejo. No obstante eso, en mi opinión, en los últimos días Scioli terminó recuperando muchos votos y haciendo una buena elección. Vos estuviste hablando acá de las mediciones que hubo y que en cierto modo fallaron, porque se hablaba mucho de que en la primera vuelta Daniel Scioli iba a triunfar por gran margen y finalmente terminó, como vos decías, triunfando por 2 puntos y medio de diferencia, y después se hablaba de que en el balotaje Macri iba a ganar por 8 a 10 puntos de diferencia y terminó ganando también por 2 puntos, que son 700.000 votos. ¿Por qué crees que hubo tanta diferencia entre lo que se hablaba en las encuestadoras y lo que finalmente terminó sucediendo? Mira, lo que yo te puedo... Esa es una cuestión que sin duda es importante, porque en la medida que uno mide y que publica, tiene que hacerse cargo de lo que mide y lo que publica. Porque en definitiva la encuesta termina creando un clima de opinión. Casi todo el mundo daba por descontado que Macri ganaba por mucha diferencia y que Scioli también ganaba por mucha diferencia. Eso no ocurrió. Es muy complejo, no complejo porque vos no lo entenderías, sino complejo para mí poder explicar estos fenómenos que en realidad estamos investigando. Esto le ocurrió al 90% de las consultoras, tanto en el 25 como el balotaje, lo cual indica algo. Cuando las consultoras, hay 10 consultoras, 5 dan un resultado y las otras 5 dan otro resultado, ahí esto tiene que ver con problemas de medición, con errores humanos, errores técnicos, etcétera. Cuando las consultoras, esto lo digo también a nivel internacional, cuando las consultoras coinciden en el error, el tema es mucho más serio y el tema es mucho más difícil para nosotros de explicar, por una razón muy simple, porque no tenemos la explicación. Algo pasa en el campo de la sociedad, algo ocurre con los radares que utilizamos, que son los mismos de siempre, que utilizamos, cada consultora tiene su muestra, cada consultora tiene su personal que no tiene nada que ver con la otra, cada consultora raramente habla con la otra, por lo tanto esta coincidencia llama la atención y nos hace pensar que algo está ocurriendo en el plano de la sociedad que está soslayando, ocultando, no sé cómo llamarle, y evitando, vamos a decir así, los instrumentos de medición. Hola Ricardo, te saluda Agustín Juárez, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, te quería hacer una pregunta como para ir cerrando. ¿Qué pensás vos acerca de lo que va a venir de cara al futuro, hablando como el nuevo presidente Mauricio Macri? ¿Qué puede llegar a pasar en el país?
Mirá, no, la verdad que la pregunta me supera. La pregunta me supera. Me inclino ante la pregunta. En estos casos conviene usar siempre el origen del pensamiento científico y decir no sé. La verdad que no sé. Lo único que te puedo decir es lo que ya dije. Van a ir, necesariamente Macri nace con una legitimidad indiscutida, porque por un voto solo de diferencia ya es legítimo, pero no obtuvo tampoco una diferencia arrasadora. Esto tiene un valor cualitativo, no tiene una presencia arrasadora en las legislaturas, tiene mejor presencia en la Cámara de Diputados, en senadores no, la mayoría de los gobernadores no son de Cambiemos, la mayoría de los intendentes grandes no son de Cambiemos, han incorporado algunos intendentes, han ganado algunas gobernaciones, pero lo que quiero decir es que Macri surge con un poder limitado. Por lo tanto, voy a lo que dije al principio, Macri no tiene otra alternativa más que construir poder. Pero al mismo tiempo, el peronismo y el kirchnerismo deben definir su renovación patrimonial. ¿Van a seguir como matrimonio, sí o no? Teniendo en cuenta que la figura principal, la que se va el 10 de diciembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue siendo, a pesar de la derrota, sigue siendo la figura política más significativa del oficialismo hoy, mañana oposición. Por lo tanto, no sé cómo se va a plantear la situación, por eso termino diciendo no sé. Lo veremos en la dinámica política, en un escenario muy interesante, renovado, una nueva etapa comienza en la Argentina, en términos de que el signo político cambia, el signo de la política económica también. Bueno, veremos, ahí están los actores en medio del escenario y veremos qué pasa. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, tanto por tus explicaciones como tu tiempo con nosotros. No, al contrario, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.